Petroecuador, de la corrupción a la redención, es lo que trataremos esta noche. Para empezar, fíjense ustedes lo que pierde la empresa por los diferenciales en los concursos de spot versus los contratos de largo plazo. En la columna de la izquierda ven lo que se pierde por crudo oriente, entre contratos de corto plazo a lo que se podría vender el crudo, y los de largo plazo, el diferencial en los de largo plazo, o sea, el castigo es mayor, $3.69 por barril. ¿Ya? $3.69 por barril. No sé cuánto estamos vendiendo exactamente en forma diaria. Y el crudo Napo, $3.61 por barril. Algunos ya saben dónde se va eso. En otros casos, la mayoría de esos contratos tiene que ver con la China, para eso va el presidente esta próxima semana. Nuestro invitado central tendrá que responder a lo que corresponde el tema de este programa, Petroecuador, de la corrupción a la redención. Y es que a él ha dado en sus declaraciones y ha reconocido que esta empresa no es ni honesta ni eficiente. Para esto nos apoyaremos vía Zoom con los criterios de Pedro José Freile, quien es abogado experto en infraestructura y energía, y Henry Llanes, analista en temas petroleros. También de varios actores cercanos a lo que es la actividad petrolera, como Walter Spurrier, tenemos a Osvaldo Erazo, tenemos a Luis Calero, Fernando Reyes, Silvana Pastor, sin olvidar opiniones también del presidente de la República y del ministro Bermeo Carlos. El ingeniero Ítalo Cedeño tiene una larga trayectoria en el sector petrolero y una hoja académica de formación profesional suficientemente reconocida. Empecemos entonces por la declaración con que usted ha abierto su gestión. Ha hecho el diagnóstico correcto. Petroecuador no es una empresa ni honesta ni eficiente. ¿Cómo la va a volver honesta y cómo la va a volver eficiente? Bienvenido. Buenas noches, Carlos. Un saludo cordial a tu distinguida audiencia. Con respecto a tu pregunta, si una empresa no es honesta ni eficiente, no puede cotizarse en el mercado, porque significaría que las acciones de esa empresa devalorizadas van a ser vendidas a precio de gallina robada, como normalmente decimos en el argot popular. Hay que volverla eficiente. ¿Cómo? Produciendo esos recursos que están en el subsuelo, duplicando la producción. Lo que sí te puedo asegurar es que nosotros en Coalición Petrolera identificamos 16 proyectos con un cronograma para la ejecución de todos estos proyectos realizables, con la inversión necesaria, $12.000 millones, y la tecnología de punta para poderlos hacer efectivos. Vamos a duplicar la producción, es decir, estar más o menos en 1.100.000, 1.200.000 en 5 años. Con $12.000 millones que va a invertir ¿quién? La empresa privada. ¿Haciendo qué? Haciendo una sociedad con Petroecuador, como era el consorcio CP-Texaco, que fue un buen contrato en su época, recuerdas bien, y dio buenos resultados. El socio operador Texaco, a pesar de que el socio mayoritario era CP, 62.5%, CP 37.5%, Texaco operador. Ahora, lo uno tomaba las decisiones. Lo uno tiene que ver con lo otro. Para que logre eficiencia aumentando la producción y atrayendo inversión extranjera, tiene que limpiar la empresa. Y lo primero que tiene que hacer es sacar una serie de corruptos que hay ahí, de rezagos de administraciones anteriores. ¿Ha empezado? Desde el primer día, porque me encontré con una empresa donde todos eran encargados, desde el gerente general encargado, subrogando funciones, los gerentes de las áreas todos encargados. Y eso es el principio de una corrupción, porque no tienen responsabilidad. Ahora todos son titulares. ¿Los puso usted? Yo puse a la mayoría. Todavía tengo que mirar 2 o 3 carpetas que me parecen honestas, no porque hayan servido en anteriores regímenes, sino porque su proceder es el honesto. Hay 2 cosas claves. ¿Quién maneja comercialización? ¿Quién es la cabeza?
¿Comercio interno o comercio Exterior, externo? sí. El comercio externo lo maneja un funcionario de carrera, ingeniero como yo, que me ha demostrado con los números, con los documentos, y me ha enseñado, porque esa no es la especialidad mía, yo soy productor de petróleo, me ha enseñado que estamos perdiendo las cantidades que tú mencionaste, y si tenemos una deuda con China en petróleo de 160 millones de barriles, 3 y pico, promedio, son 500 millones de dólares si tenemos el diferencial correcto, no esa diferencia de 3 y pico en Napo y en Oriente. Son 500 millones o 600 millones de dólares que en una renegociación debemos ganarlos. Usted ha dicho, el presidente Lasso anunció, que si se hace bien lo que se va a gestionar en China, liberamos 610 millones de dólares. Es correcto. ¿Y qué es lo que tiene que el presidente Lasso hablar con el presidente Xi Jinping? Vamos a diferenciales de mercado. Nuestro crudo se cotiza en base al West Texas Intermediate, que se vende en Estados Unidos, en la costa del Golfo. WTI, sí. WTI. Y ese diferencial, porque nosotros tenemos un crudo de aproximadamente 24 grados el Oriente y 18 grados el Napo, merece diferenciales de 5 y 8 dólares cuando deben ser del orden de 2, el 1. Ok. ¿Y por qué los chinos van a decirnos sí? Qué pena. Esto fue lo que ustedes firmaron como Estado ecuatoriano. Lo siento mucho. ¿Qué me das a cambio? Le doy a cambio precios de mercado y volúmenes de crudo que le van a servir en un destino al Asia y con buques muy grandes, donde ellos pueden llevar a su refinería y pueden hacer un negocio de esto. Pero les vamos a seguir aceptando vender a China, pero a través de intermediarios. Eso es lo que tenemos que evitar. O sea, pues. ¿va a seguir haciendo su negocio el siglo Trafigura y Gunvor? Porque le ponen un destino libre. Eso no puede ocurrir, un destino libre. Es decir, ellos lo pueden llevar el petróleo ecuatoriano a cualquier puerto. Eso no es posible. ¿Y qué tal si ellos le dicen, mira, quien compra soy yo? Donde mando mi petróleo es mi problema, no es el tuyo. ¿Qué quieres? ¿Tu plata? Aquí está tu plata. Yo veo quién levanta y dónde lo lleva. Nosotros vendemos FOB. El transporte lo pone el comprador. Desgraciadamente, y podemos hablar mucho sobre este otro tema, la ley de reserva de carga de Flopec. Te lo explicaría después. Pero si ellos se lo llevan y le dan la vuelta a la refinería del Perú o a otro destino que no sea China, nos están desvalorizando el crudo. Así es. Porque si tienen un diferencial muy grande, ese petróleo es barato y está compitiendo conmigo. Nosotros nos están desvalorizando el crudo, nos están haciendo gol de media cancha con lo que nosotros podríamos hacer si vendiéramos directamente. De paso, ingeniero, esto es tan complejo y tan extenso que espero que no sea la última vez que comparezca y por lo menos una vez al mes podamos tratar ya por capítulos esto. Hoy quiero su visión general de Petroecuador que hemos empezado a dar. Carla. Bueno, el ministro Bermeo, cuando estuvo aquí en el segundo programa al que compareció de 3, en los que hablamos de la parte energética, específicamente para hablar de lo que se refiere al sector petrolero, dejó muy en claro que el objetivo del presidente Guillermo Lasso es una meta, pero que no se iba a poder cumplir. Yo no quisiera adelantar un plazo porque podría, digo yo, cometer un error. Póngase una meta. La meta para mí es ¿2 llegar- años? Yo diría que ¿Suena realista? Yo creo que por lo menos en el periodo del presidente Lasso llegaremos sin problema con más de 150.000 barriles adicionales. Eso no es duplicar la producción, significaría que estaríamos en 700.000 más o menos. 750, pero nuestra meta sí es 1 millón. Entonces, lo que ¿pero quiero es decir, irreal? Entonces, lo que le ha planteado Guillermo Lasso, no, ¿usted ha no es irreal, aceptado? no es irreal, es una meta, es un objetivo, Carlos, que tenemos que hacer para llegar ¿Pero allá. por qué no alcanzaron el periodo de 4 años? No, ya no en 2, en 4 no. Es que, Carlos, aquí hay que entender la industria petrolera, no es una industria que se cosecha al día siguiente. Yo sé, entonces el presidente Lasso no entiende la industria No, petrolera. no es que no entiende, es que nos pone una meta, nos pone una vara alta para que todos trabajemos con ese objetivo. Para que la alcancen en su periodo, pues, no en el del siguiente gobierno. A ver, si es que el presidente Lasso, como efectivamente es un estadista, él no va a pensar en el día de mañana, está pensando en el Ecuador del futuro. Empecemos entonces las precisiones. ¿A cuánto se compromete usted a subir la producción este año?
Quiero contestar la primera pregunta. Perdóname, Carlos, pero quedó sin contestar la segunda parte. ¿Cómo la voy a hacer honesta a Petroecuador? Eso lo vamos a desarrollar a lo largo del programa. Ok. ¿Ya? Tenemos que perforar pozos. El petróleo no viene por ósmosis. Hay que invertir dinero y hay que tener la mejor tecnología. Ya, pero yo pregunté cuál es la meta para este año. Este año mi meta como Petroecuador, después te explico como país, mi meta como Petroecuador es llegar a 460.000 barriles de petróleo por día. Lo cual implica subir en cuánto lo que produce Petroecuador. Lo que producía era 375.000. O sea, usted va a subir en 90.000 más o menos. Exacto, y ya en este momento estoy produciendo 400.000 barriles de petróleo por día. Ya en este momento. 30.000 más. En menos de un mes. Ok. Lo otro sí sé que me quiere hablar de transformar Petroecuador en sociedad anónima. Vamos por partes. Tenemos una nueva consideración. Carla. En efecto, Carlos, gran parte de los beneficios que pueda lograr un gerente general de Petroecuador no dependen directamente de él, sino del presidente de la República, quien ya anticipó cómo piensa activarse en este tema en su viaje a China, que inicia la próxima semana. La deuda del Ecuador con China está cercana a los 4.600 millones de dólares. Hay cerca de 500 millones de dólares que es deuda que se llama concesional. Es una deuda con muy baja tasa de interés, muy largo plazo. Y la tasa promedio de esa deuda está alrededor del 5,5 al 6%. Vamos a desvincular el petróleo del pago de la deuda a la China para que el petróleo sea de libre disponibilidad del gobierno ecuatoriano. Ahí está el gran desafío de esta negociación que espero iniciar en este viaje, en este próximo viaje a la China. ¿Cuánto del petróleo que vendemos se lo vendemos a la China? En este momento, casi todo, pero depende del plazo en que le paguemos. Se está debiendo 160 millones de barriles. Nuestro crudo exportable, el balance exportable es 100 millones de barriles. Debemos 155, para serte exacto. O sea, tendríamos un año y medio más que vender a la China. Y pagamos. Pero mientras tanto no podemos liberarnos para ventas de spot. Pero como yo tengo plazo hasta el 2024 para entregarles ese volumen, no les voy a entregar todo porque yo necesito algo de ese saldo para salir al mercado spot y tener el verdadero diferencial de mercado. Ok. ¿Y cómo va a conseguir eso? Pagándoles en plazos más largos. Me encantaría que el presidente pueda conseguir plazos más largos, intereses menores, y eso me permite a mí tener más crudo en el mercado spot, en el mercado de mediano y en el mercado de largo plazo, pero en concursos competitivos, con destino final indicado. ¿Y la opción de decirles a los chinos, bueno, a cambio de eso, en vez de pagarte petróleo lo que te debo, te doy bonos en estas condiciones? ¿Por qué no puede existir? ¿Y liberamos todo ese saldo? Petrochina es una empresa que comercializa el crudo. Hay que diferenciar una comercializadora que una productora exportadora, porque nosotros tenemos otras empresas chinas que también están interesados en pago en especie y compiten entre ellas. Pero Petrochina no creo que esté interesado en pago en dinero. Pero también es otra posibilidad, no hay que descartarla, de que yo le pague la deuda. Ok, ¿toda? Con bonos. Si podemos refinanciar. Y libero el petróleo que tengo que colocar. Depende de los términos de la negociación. Exactamente. Y además tú, si consigues un préstamo a menor tasa de interés, con un periodo de gracia, plazos más largos, bueno, simplemente hace un cambio de deuda. Es que fue una cosa que se quiso hacer en el gobierno de Moreno, y cuando se enteraron en Carondelet que la persona que iba a hacer eso tomaba un avión para allá, lo hicieron bajar. Yo referí eso a tiempo. Prosigamos, Carla. Tenemos otro elemento, y es que el analista económico y experto en ciencias políticas, Walter Spurrier, habla sobre lo positivo de transformar Petroecuador en una sociedad anónima, pero también puntualiza otros retos urgentes que tiene. Esta conversión de Ecuador en sociedad anónima no es una invención del Ecuador, es lo que han hecho Brasil y Colombia. En estos momentos, de las grandes empresas petroleras de América Latina, Ecopetrol y Petrobras, sin ser ninguna maravilla, funcionan
mucho mejor que las demás. Es una manera de darle a una empresa que sigue siendo controlada por el Estado una posibilidad de funcionar como empresa privada y por lo tanto dar mejores resultados. Llegar al 1.000.000 de barriles es cuesta arriba. El asunto es llegar lo máximo que se pueda al 1.000.000 de barriles. Hay muchas cosas que se pueden hacer. En primer lugar, Petroecuador ha comenzado por devolver campos que no le son de interés para el Ministerio de Energía para que los saque a concurso. En segundo lugar, hay pozos que están cerrados. El asunto es reactivar esos pozos. En tercer lugar, bajo el gobierno del presidente Moreno salieron algunos concursos para cambios menores, pero esos campos están atrancados porque no hay permiso ambiental. ¿Cómo agilitar estas tres cosas que menciona el economista Spurrier? Yo creo que Petroecuador tiene que involucrarse, tiene que, en esos campos que mencionaba Walter Spurrier, participar como socio no operador. Explíquele la diferencia al público, explíquele la diferencia, porque si no terminamos hablando aquí entre el que sabe y el que medio entiende, y solo expertos van a comprender el valor de la transformación que usted quiere hacer. Le pongo como ejemplo el campo Sacha, que es la joya de la corona. Qué bueno que entró en eso. Imagínate que yo concesione el campo Sacha. ¿Qué es lo que ocurre después de una concesión? 100% el operador es el dueño del campo y bajo un contrato de participación produce 100 barriles, una parte de esos 100 barriles es del operador y el resto es del Estado. Y yo entregué la joya de la corona. Mañana soy el privatizador, mañana soy el entreguista. Cuando hay modelos que han funcionado, y te lo pueden explicar los petroleros que vivieron la época del consorcio CP-Texaco. ¿Cómo, por ejemplo? ¿Modelos como cuáles? No, te digo, el modelo de participación sí, es un buen contrato. ¿Ya? Pero en vez de que el socio privado, el inversionista extranjero, se haga cargo del campo 100%, yo quiero ser no operador, regulador, y que mi gente se entrene como lo hizo en los años 70 la gente que de CEPE fue a Texaco. Usted se anticipó, sí, Pedro, y me refiero a nuestro productor, que está súper concentrado, y me dice que si podemos anticipar esto que teníamos previsto para más adelante. Claro, Carla, vamos con Fernando Reyes. Así es, Carlos. El ingeniero Fernando Reyes, quien es consultor petrolero, habla sobre lo que el gobierno debe hacer con los costos de producción y también con las tarifas que se pagan. Además, hace énfasis en lo que ocurre en el campo Sacha. El caso de Petroecuador, de la empresa pública, hasta noviembre del año anterior, perforaron 51 pozos y hicieron 520 trabajos de reacondicionamiento en pozos que por algún problema técnico no estuvieron produciendo. Lo que debe hacer un esfuerzo el gobierno es precisamente en revisar los costos de producción. Si Petroecuador tiene un costo de producción que creo que está alrededor de $17 el barril, ¿por qué se sigue pagando y no se renegocia tarifas que en promedio están $33 el barril? Y para digamos, un enfoque tecnológico que no tiene mayor diferencia con lo que tiene Petroecuador. En el caso de Sacha, nos genera aproximadamente $1.000 millones al año de ingresos, a $60 el precio de venta, fuera de costos. Y los costos, más las inversiones, CAPEX y OPEX, no pasan de $100 millones al año. Y así se quiere entregar Sacha. Alguien está buscando que lo premien excesivamente. Entiendo que usted no va a entregar Sacha. Desde luego que no. Estoy hablando de un contrato de participación con un inversionista privado que traiga el músculo financiero y la tecnología. Y yo, en un consorcio como el que existió entre CEPE y Texaco, ser un socio no operador, crítico, regulador, y que mi gente se entrene con esa tecnología. De los $1.000 millones al año que deja de utilidad Sacha, como ejemplo, ¿cuánto le tocaría al Estado y cuánto al operador? Lo más importante es que, como cuando tú tienes un pastel y lo vas a repartir, ese pastel ya no se puede hacer más grande si tú no inviertes y
metes tecnología. Y si no lo haces más grande, simplemente nos vamos a pelear entre los dos socios. ¿Correcto? ¿Qué cosa es ganar, ganar? Que ese pastel que está de este tamaño continúa siendo mío, pero la producción incremental con inversión y tecnología, ese pastel más grande, nos vamos a repartir el incremental, porque no voy a repartir lo que ya es mío. Ya, pero eso significa entonces que estos $1.000 millones que aproximadamente genera como utilidad libre de costos Sacha, van a mantenerse en el Estado y lo adicional que se incremente es lo que se reparta, ¿así es? Es así como tiene que ser planteado el modelo, porque el contrato de participación te da una parte de la producción para el Estado y otra parte de la producción para el operador socio privado inversionista. Pero repito, ¿eso es para el pastel que crezca, para el pastel que está allá, no? No, porque esa es la línea base, eso es lo mío. ¿Y quién le va a aceptar esa vaina? A no ser que me paguen por ese pastel, a priori, yo no le voy a entregar algo que ya estoy produciendo. Ok. Suena muy lógico y muy racional. Seguimos con Vera a su manera. Estamos en vivo con el gerente general de Petroecuador para hablar de la corrupción a la redención, lo que va a hacer con la empresa, el ingeniero Ítalo Silva. Retornamos a nuestro tema analizando el sector petrolero. Y para acabar con una de las características que el ingeniero Ítalo Cedeño ha mencionado al respecto de Petroecuador, es decir, que no sea honesta, Silvana Pastor, vicepresidenta financiera de Gente Oil, considera que es importante tener una contraloría técnica. Lo explica así. Lo que hace falta en el país, y lo digo por experiencia propia, es una contraloría técnica. Es decir, mientras usted no tenga un ente de control técnico, donde los mejores especialistas petroleros, financieros, auditores, y dependiendo de la temática que estén auditando, estén en la contraloría, usted no va a poder tener procesos de control transparentes. Si el ente de control no es técnico, Petroecuador o la institución que usted hable jamás va a tener un proceso de auditoría técnico que le permita ¿qué? No buscar acusaciones, evidentemente hay que encontrar la corrupción, pero que le permita ¿qué? Mejorar los procesos. ¿Qué hace que el Ecuador no sea atractivo en relación a otros países, a nuestro vecino Colombia, por ejemplo? Hay un problema de seguridad jurídica, hay un problema de que no se respetan los contratos. Aquí lo que se trata es de que cuando un inversionista decide poner sus recursos en un país, ¿qué busca? Que su inversión tenga un retorno. ¿Qué ha pasado, Carla? Aquí se sataniza el retorno de la inversión privada. Se les mira como que fuesen ladrones o saqueadores del país. Las empresas privadas petroleras, cuando vienen al país, generaban empleo. Evidentemente, inyecta recursos, el mercado de bienes raíces se dispara. O sea, hay una serie de beneficios económicos y no hay que satanizar. Está claro, esto nos lleva al tema de la honestidad. Propone Silvana Pastor una contraloría técnica. ¿Cree en ese mecanismo? ¿Va a adoptar otro? Es parte de la solución, pero no es todo. Yo pienso que hay que hacer una contraloría preventiva. No me interesa que se vaya a la cárcel el que cometió un error. A mí me interesa que las cosas se prevengan, porque de otra manera vamos a perder. ¿Y qué ganamos? Lo ideal es que no haya delitos. Lo ideal es que no haya delitos. Pero una vez ha habido delitos, coger a los delincuentes. Obviamente, pero para eso existe la Fiscalía, la Contraloría, las comisiones ¿Sabe quién es la fiscales. persona de máximo poder en Petroecuador? El gerente general. No, el que maneja comercialización. Externa. ¿Sí se acuerda lo que era? Sí, claro, comercio exterior. Externo. ¿Sí se acuerda qué hizo Nielsen Arias? ¿Se acuerda lo que hizo? Yo lo único que sé es que los gerentes de comercio internacional responden al presidente de la República. No. A mí no me venga con el cuento Responden de... a los grandes traders como Enrique Cadena Marín. Bueno. ¿Va a seguir teniendo Enrique Cadena Marín el control de nuestra comercialización de crudo? No. ¿Cómo va a conseguir usted eso? Con destino final fijo, con diferenciales de mercado y con un proceso competitivo donde no se amarren entre las empresas concursantes. Categórica definición. Prosigamos, Carla. Bueno, muchos de los objetivos aquí anunciados por el gerente general de Petroecuador van de la mano de aumentar la producción. Sin embargo, el ingeniero Osvaldo Erazo señala que ni siquiera los mínimos se están cumpliendo. El presupuesto general del Estado habla de que
se van a producir 179.88 millones de barriles para el 2022. Esto quiere decir 492,000 barriles diarios. 492,000 barriles diarios, pero nos ofrecieron ya en enero, el Ministerio de Energía nos ofreció en enero 526,000 barriles diarios. Y el presupuesto promedio diario de finanzas es apenas de 492,000. La producción nacional de crudo el 15 de diciembre bajó a 122,000 barriles. Y si comparamos con los 526,000 que ofrecieron, estamos a 80,000 barriles menos de producción en el 2022. Entonces, claro, mejoraron la producción, pero mejoraron la producción a lo que estuvo paralizado. Pero de ahí no se recupera todavía la producción a lo que teníamos a inicios de diciembre y ni siquiera se llega a lo que ofrecieron los 526,000. Haremos este galimatías de cifras. Usted tiene un mes en Petroecuador, ¿verdad? Más o menos. 3 semanas. O menos todavía, no tenía idea. Usted me dijo 460,000 la expectativa a la que iban a llegar este año, ¿verdad? El Ministerio de Energía habla de 526,000 barriles de producción y el de Finanzas ha presupuestado en base a 492,000 barriles. Nos seguimos quedando cortos. A ver, una clarificación, porque esto es muy importante. Yo te dije la cifra mía, la de Petroecuador, donde yo respondo, 460,000 barriles de petróleo por día, más o menos, promedio. Del país no, del país aspiramos a 580,000 barriles de petróleo por día, promedio. Ok. El país es Petroecuador, más o menos el 80%, y las empresas privadas que tienen contrato con el ministerio, 20%. Okay. Pero todo es producción del país. Correcto. Aclarada la diferencia. Y prosigamos con un elemento más. Carla. Hay un tema importante y es que para el analista petrolero Luis Calero, los enormes volúmenes que produce el negocio del petróleo, que son 10,000 millones de dólares al año, son los que atraen a la corrupción de ciertos empresarios. En los últimos 5 años anteriores a el promedio de ingresos que generó el sector petrolero en el país está sobre los 10,000 millones de dólares, considerando exportaciones de crudo y venta interna de derivados. Entonces, 10,000 millones de dólares en el año, obviamente que despiertan los apetitos y despiertan las inquietudes, entre comillas, de un montón de empresarios. Sí, lógico. Ya ve cómo muchas cosas vuelven y convergen en corrupción. Y me extraña que usted dice hace pocos instantes, cuando hablamos de esto, ese es tema de la Contraloría, ese es tema de la Fiscalía. O sea que si usted encuentra y detecta corrupción, no va a ser acusador activo o una parte interesada en que se sancione a los corruptos a cuenta de que no fueron en su administración. 100% van a ser acusados ante las leyes, ante las personas que tienen la responsabilidad de poner a esa gente en la cárcel. Como Petroecuador, como parte activa de la acusación. Obviamente, yo soy el acusador, pues. ¿Sabe qué pasa si no lo hace? ¿Me voy a la cárcel yo? No, se le reproduce otra vez internamente. ¿Ya? Porque como ya saben que no hay sanción, que lo que hay es escándalo, y no termina nadie en la cárcel más que el pendejo de Carlos Pareja Llanuselli, que no es el único ladrón y terminó cayendo como el gran ladrón, hacen fiesta. Ese es el problema, que cuando no se sanciona, esto es motivador a que se repitan esos actos delictivos. ¿Lo tiene claro? Muy claro. Agarré cursos contra la corrupción en una empresa muy honesta en la que trabajaba hace años. Y me enseñaron que el principal motivador de la corrupción es la subjetividad. Cuando tienes que tomar decisiones. Correcto. Y nadie te controla y nadie te fiscaliza. Ok, lo tiene claro. ¿Usted qué edad tiene? 68 años. Ya, a estas alturas de su vida no va a manchar su récord. Carla. Bueno, al regresar tendremos vía Zoom a Pedro José Freile, quien es abogado experto en infraestructura y energía, y Henry Llanes, analista en temas políticos. Respecto a lo que estamos analizando en esta noche, Petroecuador ha sido un botín y debe empezar a ser el resorte para el Ecuador, para que el Ecuador pueda dar un salto hacia el progreso, Carlos. Seguimos con Vera a su manera.
22 horas 41 minutos, seguimos en vivo con dos profesionales muy cercanos a la actividad petrolera, Pedro José Freile y Henry Llanes. Bienvenidos los dos. En el mismo orden, el primer minuto para desarrollar el tema que estamos proponiéndole al gerente general de Petroecuador. Petroecuador, de la corrupción a la redención. ¿Cómo? Pedro Freile. Bueno, haciendo contratación honesta, nombrando a los profesionales que tengan las skills, las habilidades propias de cada área en la cual hay que trabajar, considerando que el Estado no tiene agilidad, liquidez ni en la magnitud necesaria para contratar servicios, es necesario que se promueva la firma de contratos. Petroecuador por sí mismo debería evitar la inversión en refinación y concentrarse en que estamos en un periodo de transición hacia otro tipo de energías, incluyendo baterías, hidrógeno, energía nuclear, inclusive en países como Francia y el Reino Unido. Es necesario entonces que los esfuerzos que se concentren en tener estos nuevos esquemas de producción y de funcionamiento van a llevarnos a la conclusión de que probablemente el ir a una sociedad anónima, lo cual yo considero mejor que una empresa pública definitivamente, va a ser menos relevante cuando la eficiencia se alcance a través de los operadores privados en contratos de participación. Y en ese sentido la inversión deberá concentrarse más que en la propia infraestructura de Petroecuador, actualmente en el sector petrolero, a la inversión en energías alternativas sustentables. Gracias. Henry Llanes, su primer minuto para la misma inquietud. Gracias, Carlos. Bueno, yo diría que el modelo del consorcio CP-Texaco es el mejor. Y yo diría que si estuviera en el papel que estaba cumpliendo Ítalo Cedeño, yo me iría con una sola contratista. Porque entre el Estado y la contratista me divido la distribución de la renta petrolera. Porque si pongo a 5 compañías, pongo a 10, pongo a 20, pongo a 30 compañías, al Estado no le va a quedar nada porque tiene que distribuir la renta petrolera entre esas 10, entre esas 20 y esas 30 compañías. Entonces, como ya tuvimos una muy buena experiencia con el consorcio, por ejemplo, doy datos, como ya dijo Ítalo, 62.5% fue la participación del Estado, 37.5% de la contratista. Al país le quedó 23.500 millones de dólares, la contratista llevó 1.643 en porcentaje en la distribución del barril del petróleo, 93% para el Estado, 7% para la compañía. De manera que ese es el modelo que hay que aplicar. Ya, enseguida regreso con usted, Henry. Vuelvo con Pedro Freile para lo que dijo al final que me ha llamado mucho la atención. Usted sugiere que la inversión extranjera se concentre más en energías alternativas sustentables, ¿como cuáles? Sobre todo que los esfuerzos que hagamos consideren que estamos en un periodo de transición hacia otros tipos de energía. Yo soy de los primeros promotores en la producción masiva de petróleo. Sí se puede duplicar la producción, sí se debe transformar a Petroecuador en una empresa eficiente y honesta, pero necesitamos invertir en este momento en combustible verde, electrolineras, de estaciones de hidrógeno. Necesitamos cambiar la lógica en este momento de cómo abastecernos. El mundo entero camina hacia ese momento y en ese sentido tenemos que pensar que Petroecuador como una petro deberá desaparecer en un periodo no mayor de 10 a 15 años. En ese sentido, los esfuerzos tienen que estar en generar una transición en lo administrativo y en las inversiones. Estoy seguro que eso va a traer mucho más capitales en el corto plazo. Henry Llanes, desarrolle más la idea de por qué es mejor emular a lo que fue el consorcio CP-Texaco con una sola empresa y no con varias, cuando hacerlo con varias por la competencia mismo que genera la presencia de muchas opciones podría dar mejores condiciones para el Estado. No, Carlos, por los siguientes datos. Por ejemplo, los costos de producción, que es lo que yo le he dicho ahí, lo que hay que poner énfasis. Aquí lo que poner énfasis. Costos de producción del barril del petróleo y la distribución de la renta petrolera. ¿Cuánto lleva la contratista? ¿Cuánto le queda para el Estado de la producción de un barril de petróleo? Entonces, por ejemplo, con Texaco, los costos de producción no superaron el 20% de los ingresos por la venta de hidrocarburo. ¿Qué pasó con los contratos de prestación de servicios? Por ejemplo, en el año 2015 los costos incidieron en el precio en un 76% y en el año 2016 los costos incidieron en el precio en el 92%. O sea, al país no le quedó nada. Entonces por ahí no es la cosa. Entonces yo creo que hay que ir a una sola operadora y este tema de la corrupción, yendo a una sola operadora ya no habría la corrupción, porque la producción estaría en manos de una sola operadora, que es lo correcto, ¿no? Señores, muy puntuales y valiosas sus opiniones. Gracias por aportarlas a este espacio. Ahora corresponde a Carla Larrea Falconi sus inquietudes para
el ingeniero Ítalo Cedeño. Muchas gracias, Carlos. Ingeniero Cedeño, ¿cómo va a hacer usted para que no le aparezca un nuevo guagua de la Torre? Es decir, un recomendado de un compromiso político que le involucre en lo que usted no quiere, que es corrupción. Mire lo que le pasó a Pablo Flores. Le expliqué a Carlos Vera que nosotros tenemos que cortar antes de que ese bebé nazca la corrupción, la discrecionalidad, el estar en un cuarto vacío, el que no haya castigo por los hechos delictivos de estos funcionarios. Y obviamente que se tomarán el nombre, pero en Petroecuador queremos controles preventivos. Y si la Contraloría me ayuda, debe involucrarse antes de que el delito se cometa. Muchas gracias. Tener éxito en su gestión requiere por lo menos de 2 años de continuidad en la gerencia general. ¿Cómo se va a garantizar la estabilidad? El proyecto nuestro es un proyecto de Estado, no es un proyecto de un gobierno. Por eso yo le expliqué a Carlos que queremos duplicar la producción en 5 años y eso rebasa al gobierno de Guillermo Lasso. Si se reelige, él continuará con este proyecto. Por tanto, si yo, que estoy en la etapa final de mi carrera profesional, de que después de esto me retiro y me jubilo, que no tengo ninguna otra aspiración que servir al país, si después de 2 años he hecho lo que debía haber hecho y que lo he dicho muchas veces en coaliciones petroleras, de que podemos duplicar la producción y voy en ese camino, estoy seguro que el presidente me mantendrá, porque el presidente es un tipo que exige resultados. Correcto. Y por eso mismo creo que en otras áreas debe exigirlos con más claridad. No las voy a citar por ahora, ¿ya? Pero hay algunas que ni siquiera existen, no porque no se saben, sino porque no rinden lo que se esperaba. Y la situación de emergencia nacional no es para esperar. Ecuador en Vivo retransmite este programa en su portada de noticias y en su primera plana. Y hoy, justamente a través de su director, me enteré del fallecimiento del economista Francisco Suet Morales, quien fue ministro de Finanzas del gobierno de León Febres Cordero, y fue el primer presidente de la Junta Nacional de Planificación, a quien entrevisté en 1976. Que haya paz en su tumba. Mi sentido pésame a su esposa, Ana María Granizo, quien fue mi compañera de colegio y de inicios de televisión también, y a toda su familia y amigos más cercanos. Carla. Al volver tendremos la parte final con las conclusiones sobre el tema. Sí quiero recordarles que Petroecuador ha sido un botín y debe empezar a ser un resorte para el salto del Ecuador al progreso. Seguimos con Vera a su manera. Para que vean ustedes lo que el Ecuador está perdiendo, porque es mínimo el petróleo disponible para ventas de spot, es decir, aprovechando la coyuntura del mercado. Tienen ustedes a qué se destina la producción anual de 179 millones de barriles, las refinerías se llevan 59, el pago en tarifas 18, el saldo exportable 101, Petrochina 7.28, Petrocina CFB 39, Unipec 3.3, PTT 2.21, subtotal de compromisos asiáticos 71, Shell 8, subtotal de compromiso a largo plazo 80. Para ventas de spot quedan 15 millones de barriles en este año. Qué bestialidad. Ok. Muy pocas cosas breves para concluir. ¿Cuál fue su rol en el tema de Palo Azul? Hacer una unificación que le ha dado muchos réditos al Estado. Pero usted opinó que eran 2 pozos separados y era un solo campo conjunto. El pozo que había perforado CEPE antes era un pozo seco. El pozo productor lo perforamos del lado del contratista. ¿Cuánto gas hay en el campo Amistad? Mucho más que lo que estamos produciendo. ¿200 millones de reserva o 20 millones de reserva? Porque quieren tirar abajo lo que ese campo tiene para favorecer más a las importadoras de gas que ya comenzaron, cuando se pueden hacer las 2 cosas. Completamente de acuerdo. Importar y producir nuestra reserva. Ok. ¿Qué va a hacer con el cuidado que hay que tener ahora que se amplía la frontera petrolera
en el oriente. Usted dijo que de 1 millón de hectáreas que tiene el Yasuní, apenas estamos afectando 40. ¿Le consta? Me consta. ¿Ha ido a ver? He estado 10 veces en el Yasuní. ¿Sabe si las carreteras tienen el ancho que dijeron? Las he medido. ¿Y cuánto tiene? 4 metros. Ok, era 350. ¿Ya? ¿Sabe si se genera el ruido o no se genera el ruido que se comprometió? Se procesa el crudo fuera del Yasuní. ¿Sabe si están reforestando? Estamos reforestando. ¿Se reunió ya con los Yasunidos? Antes, no ahora. ¿Lo hará nuevamente? Todas las veces que sea necesario. ¿Qué van a hacer para que las licencias ambientales no demoren 2 o 3 años, sino 2 o 3 meses? Trabajar de la mano con el ministro Gustavo Manrique. ¿Y con qué idea final quiere cerrar? Este es un proyecto de país. No tenemos opción, es una obligación producir el recurso que tenemos en el subsuelo. Así como nos unimos detrás de la TRI para que clasifique al Mundial de Fútbol y ahora le exigimos a la TRI, ya no somos contemplando derrotas, si queremos a la TRI triunfadora. Asimismo, como se vacunó a 9 millones de personas en 100 días con doble dosis, asimismo tenemos que unirnos para duplicar la producción de petróleo. No es opción, es una obligación. Tiene usted 20 años para sacar 85% del crudo que todavía tenemos bajo el suelo. En reservas probadas, no probables, ¿cuál es su cifra? ¿Cuánto hay? Las reservas son muy pocas, 1.000 millones de barriles. Pero hay 45.000 millones de barriles en el subsuelo, que se han producido apenas 6.500. Es decir, lo que tenemos que transformar es ese recurso en reserva. La reserva necesita la inversión y la tecnología, el desarrollo en superficie. Tenemos que transformar ese recurso probable en probado. Algún rato te explicaré. Okay. El recurso es el petróleo en sitio. La reserva es el petróleo que tú puedes monetizar. Correcto. Como el dinero en el banco que lo puedes sacar en cualquier momento. Correcto. Pero ese recurso, para transformarlo en reserva, necesita inversión y tecnología. Y otra cosa que no te lo quiero decir porque es un poco grosero. En el próximo programa. En 20 años se podrá sacar el 85% que tenemos ahí, porque después de eso el petróleo cada vez tendrá menos demanda y más bajo precio. De acuerdo. No vamos a sacar el 85% que falta, pero sí por lo menos un 40 o 50%. Colombia saca el 50%. Nosotros aspiramos a sacar el 50%. Colombia duplicó su producción. Colombia, con menos recursos, duplicó su producción en 5 años. Ingeniero, le agradezco por comparecer y lo comprometo a que sea una cita frecuente porque apenas hemos arañado un poco la superficie. Falta mucho. Quisiera hablar más del campo en el que yo me desenvuelvo, producir petróleo. La próxima vez. ¿Cuándo puede volver? Después de un mes. Nos vemos en un mes. Gracias al ingeniero Ítalo Cedeño por comparecer sin reservas, sin preguntas, ni siquiera de los temas que voy a tratar, cosa que yo de paso no acepto, pero algunos quieren conocer, y con una decisión clara que a mí me sorprende. Porque no era del equipo íntimo y cercano de Guillermo Lasso en el campo energético, porque no es de quienes se tenía pensado allí, y felizmente tiene la trayectoria y la experiencia como para hacer lo que aquí ha esbozado. Que quede claro que si va en serio lo que él dijo, va a enfrentar mafias, celos y adversarios, internamente y externamente. Lo primero que tiene que hacer el Ministerio de Energía es reconocerle la autonomía necesaria para que pueda obrar con la independencia que se requiere y sea lo que ha prometido ser, eficaz, y transforme en eficiente esa empresa y luego la pueda limpiar de los rezagos que todavía le quedan y le quedarán durante mucho tiempo, porque dijo ciertamente, con vergüenza pero con franqueza, que no es una empresa honesta. Nadie honesto o eficiente o decente quiere negociar con una empresa así, aunque le sobrarán postores aquí y afuera también. La tarea que se ha propuesto y esta noche ha esbozado es descomunal y no se puede cumplir si los ecuatorianos de bien no se involucran y activan en ella, con veedurías, con apoyo, con críticas, con advertencias. No ha entrado a un monasterio, ha entrado a la joya de la corona, al botín que todos se han disputado para dejar el Ecuador como está.
y después de 52 años de explotación petrolera ser más pobres que antes, en vez de haber podido despegar, como otros países con menos recursos lo hicieron más. Sí, felizmente no correremos con el petróleo el destino de Venezuela, pero merecemos un mejor destino que el que nos han dado.